Pues mire, no cabe duda de que cuando las cosas van bien, el tiempo se va muy rápido. Normalmente cuando hay muchos problemas, lo sentimos que es muy largo. Y bueno, pues se ha ido muy rápido este ciclo de 4 años al frente del gobierno de Jalisco, pues nuestro gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Gracias, Miguel. Bienvenido. Gaby, Jonás. a esta Gracias por casa. invitarme. Bienvenido a esta gobernador. casa. 4 años ya. Así es. Bueno, pues cuéntenos, gobernador, ¿por qué Jalisco tiene rumbo? Yo creo, Miguel, porque hemos podido sentar las bases de una transformación de fondo en Jalisco en medio de la adversidad. Yo digo que Jalisco tiene rumbo porque hemos podido atender todos los temas que le dolían a nuestro Estado, con avances, con resultados, no necesariamente con problemas resueltos, porque no hay soluciones mágicas ni soluciones inmediatas. Hay procesos que se inician y que hoy en Jalisco están caminando. Nos tomamos, por supuesto, muy en serio el desafío de resolver el problema de abasto de agua, de resolver el problema del río más contaminado de México, de resolver el problema del transporte público de la segunda metrópoli del país, de reconstruir las carreteras del Estado, de armar un nuevo modelo educativo, de no entrar al INSABI y al mismo tiempo desarrollar un sistema de salud pública estatal que funcionara. Nos tomamos muy en serio el reto de enfrentar el problema de la inseguridad y hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, y creo que el trabajo realizado hasta el momento nos permite decir que vamos avanzando, que Jalisco, en medio de un escenario muy complejo a nivel nacional, está poniendo un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Estamos encontrando los acuerdos que se necesitan para salir adelante, y para mí eso es tener rumbo. Para mí, claro, el que en Jalisco haya gobernabilidad, en que a pesar de las diferencias naturales entre los distintos actores políticos, económicos, sociales, hay acuerdos en lo fundamental para que el Estado funcione, para que el Estado siga siendo locomotora de la economía nacional, pues creo que habla de que hay un proyecto que se pensó, se diseñó y se está implementando de la mano de la gente, y pues para mí eso es que Jalisco tiene rumbo. Gobernador, y bueno, y todo el auditorio, son 4 años ya, y no hay que olvidar que el suyo es un régimen de alternancia. Ya ha enumerado usted algunos de los logros que se han tenido, incluso ayer, ¿no?, en el Congreso usted hablaba de las inversiones que se hacían, por ejemplo, más del doble en estos 4 años, a diferencia de la pasada administración, por ejemplo, pero ¿cuáles serían esos proyectos clave de los que ahora usted habla estos 4 años? Yo creo que son muchos, Gaby, porque cuando hablas, por ejemplo, de infraestructura en general, tendrías que hablar de la reconstrucción de las carreteras, por ejemplo, que cuando llegamos, el porcentaje de carreteras dañadas con problemas graves era del 80%. El 80% de nuestra infraestructura carretera estaba en condiciones desastrosas. Hoy es justo el porcentaje al revés, son 82% de las carreteras en buen estado, y este año, en 2023, vamos a terminar de renovarlas todas. Cuando hablas de infraestructura de salud, pues habría que ver todos los hospitales regionales, el que construimos en Cihuatlán, el que pudimos terminar en Lagos de Moreno, la reconstrucción del de Vallarta, o los grandes hospitales como el nuevo Hospital Civil de Oriente en Tonalá, o el Hospital Materno en Tlaquepaque, o lo que se está haciendo para el Instituto Regional de Cancerología, o el piso 8 y 7 para niñas y niños quemados, entre muchísimas otras obras en todos los rincones del estado. O cuando hablas de infraestructura educativa, lo que se está haciendo para poder reconstruir las escuelas de Jalisco con el nuevo fideicomiso que hemos armado de la mano de los empresarios, y que imagínate, solamente el año próximo va a tener alrededor de 2.500 millones de pesos solo para arreglar escuelas, y el trabajo que estamos haciendo para fortalecer la infraestructura de la UDG con el nuevo centro universitario de Tlajumulco, el que vamos a arrancar en Tlaquepaque, la nueva prepa de Tonalá, todo lo que se está haciendo, y te puedo hablar de muchos otros rubros, habla de cómo hemos reorientado el presupuesto para que en lugar de que el dinero de los jaliscienses se vaya a la cañería de la corrupción y de los lujos del gobierno, que el dinero de todos se vaya a obras y a proyectos que le sirven a Jalisco. No se puede explicar de otra manera, por ejemplo, que tan solo en 4 años hayamos duplicado la inversión en infraestructura para abasto de agua de lo que hicieron en todo el sexenio pasado. En 4 años, el doble de los 6 años anteriores. Y haber resuelto, para mí, como lo digo con mucho orgullo, porque además creo que es una buena noticia para todos, haber resuelto el problema de abasto de agua de los próximos 50 años para nuestra ciudad, es también sin duda uno de los logros más importantes que hemos realizado. Hay que decirlo también, así como hemos criticado y hemos cuestionado el tema del gobierno federal, en este tema en específico, con el apoyo del presidente de la República, pudimos resolver un problema que tenía 40 años discutiéndose, desde el crédito japonés, el proyecto de Arcediano. Hoy la ciudad va a tener condiciones para aprovechar el agua del Río Verde, y eso para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, significa que la segunda ciudad del país resuelva su problema de abasto de agua. Y como estos proyectos te podría platicar muchos otros,
transporte público decir que terminamos la línea 3, porque luego se dice fácil, ¿no? Dice, no, pues nomás la terminó Alfaro, sí. Más que hay que recordar que nos la dejaron con un boquete de 4,000 millones de pesos. Terminamos la línea 3, hicimos mi macro periférico, ya arrancamos la línea 4. Nunca un gobierno en 6 años había hecho esa cantidad de obras y ese tamaño de obras en materia de transporte, además del reordenamiento de todo el sistema que ya está caminando y que el año próximo tendrá el 100% de las unidades del transporte público conforme a norma, vamos en el 70% y avanzando, pero bueno, me faltaría decirte la Red Jalisco, que es sin duda una de las apuestas más importantes en materia de conectividad. Decir que a 4 años tenemos hoy la red de internet público más grande de todo México, pues habla, insisto, de proyectos que solamente se pueden explicar, insisto, con un manejo serio y responsable de las finanzas, con transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y con un ejercicio de eficiencia en el trabajo de gobierno, que a mí me da mucho orgullo poder presentar a los jaliscienses 4 años después de haber iniciado nuestra gestión. Gobernador, nuevamente le doy la bienvenida, buenos días y Más. saludos a todos nuestros televidentes. En esta primera oportunidad de poder dirigirme con usted, ciertamente la obra pública, y usted lo ha reconocido en diferentes ocasiones en agradecimiento a quienes son miembros de su equipo, destaca David Zamora, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, es lo que más se nota en el ejercicio de gobierno. Pero luego hay otros trabajos que deben hacerse y que no son muy notorios. Usted ayer en el informe hacía referencia al saneamiento del río Santiago, el río más contaminado de México. ¿Cómo estamos en este momento? Porque a lo mejor eso no se nota mucho, aunque ha requerido mucha inversión. Bueno, primero déjame decirte que ayer se me olvidó mencionar a David Zamora. Lo veo tanto que ya hasta se me olvidó, y a Hugo Luna tampoco lo mencioné en el informe, pero aprovecho para mandarle un saludo a David, que ha sido el que me ha ayudado a desarrollar los proyectos de infraestructura. Fíjate, primero en Tlajomulco, todas las obras que hicimos allá. David Zamora era mi director de Obras Públicas, yo en CIOP, así es que le mando un saludo. Y sí, el tema del río Santiago fue mi primer acto de gobierno. Hasta acordarás que cuando tomé protesta saliendo del Congreso me fui a El Salto a decir que íbamos a trabajar en atender un problema en el que lo que haces no se ve. Lo dices correctamente, porque para resolver el problema de saneamiento del río más contaminado de México había que hacer una enorme red de colectores, que son tubos que van enterrados, que nadie ve, de plantas de tratamiento en medio de la nada, alejadas de la ciudad, y ese trabajo pues ningún gobernante lo quería hacer porque no luce. Nosotros nos pusimos a hacerlo, 17 plantas de tratamiento construimos en 4 años, 850 millones de pesos de colectores solo para la cuenca del Hogado, y ahora arrancamos ya la construcción de la ampliación de la planta del Hogado con una inversión de 1,000 millones de pesos que nos va a permitir tratar 1,000 litros por segundo. Imagínate lo que son 1,000 litros por segundo de aguas negras descargadas directo al río, ahí en El Salto, que hoy ya no va a suceder, que hoy tenemos un proyecto que va a significar hacer la planta de tratamiento más moderna de México, que va a tener lo que se llama un tratamiento terciario, que incluso nos va a permitir que esa agua que hoy contamina el río Santiago pueda ser reusada para uso industrial. Y entonces eso va a ayudar también a resolver el problema de abasto. Esa es la agenda, digamos, de nueva generación en el mundo en materia ambiental. No solamente tratar las aguas, sino reusarlas, porque es un bien cada vez más escaso. Claro. Entonces, ahora que fuimos a Washington a presentarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los avances que hay por parte de Jalisco en este tema, porque se presentaron, la comisión, intervino y emitió una serie de medidas cautelares al Estado mexicano, no al gobierno de Jalisco. Es un problema nacional, porque las aguas son nacionales. Y cuando la Comisión Interamericana vio todo lo que ha hecho Jalisco, se quedaron sorprendidos, porque el avance es enorme. Y como tú dices, no siempre se ve. Y hay muchos que reclaman y se enojan y gritan, y nosotros decidimos trabajar. En lugar de quedarnos atorados en ese debate, nos pusimos a trabajar y la Comisión Interamericana reconoció el esfuerzo. Ya estamos mejorando los indicadores de calidad del agua, pero es un proceso largo. El río no se va a sanear en un año, va a llevar tiempo, son procesos también naturales, pero al dejar de descargar aguas negras, estamos atendiendo un problema gravísimo en materia ambiental, pero también de salud pública. En este sentido, gobernador, un escenario que podamos tener en el tiempo, porque es cierto, mucha gente se desespera por los problemas de salud, pero pensemos en cuánto tiempo podríamos ver eso ya saneado. El próximo año estará tratándose el 75% de las aguas que se descargan en Santiago, y ya con ese nivel de tratamiento puedes iniciar el proceso de saneamiento. Ya solamente tendrás un 25% de lo que el tamaño del problema. Se tendrán que hacer algunas otras obras complejas todavía en la ciudad en el futuro, pero en general lo que podemos decir es que el proceso de saneamiento iniciará ya con la terminación de la planta del Ahogado, el proceso también natural de recuperación del río y de toda la cuenca, que no solamente el Santiago, es también el río Sula, y el problema viene desde Lerma, llegando a Chapala, y luego la salida de Santiago y el entronque con el río Sula. Entonces, yo lo que creo, Jonás, es que al final del próximo año
con toda esta infraestructura terminada, iniciará el proceso de saneamiento y habremos cumplido con el compromiso que hicimos con todos los jaliscienses. Gobernador, también es cierto que el tema de la infraestructura, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara y en otros municipios que también urgían de servicios en ese sentido, pues se ha logrado. ¿Qué es lo que se podrá pensar que se realice de aquí a los siguientes 2 años que tendrá usted al frente del gobierno? Pues vienen proyectos importantes. Resaltaría, por supuesto, la línea 4 al sur de la ciudad. Ya arrancó la obra, es un proyecto por el que hemos luchado desde que yo fui alcalde de Tlajomulco. La verdad es que no veía cuándo ni cómo, porque ha sido un proceso viendo para poder articular la presa El Zapotillo, la presa del Salto, la presa La Red y la presa Calderón, y con esto resolver esa demanda de agua que tenía y que tiene la ciudad. Obras muy importantes todavía para terminar lo que nos falta de infraestructura carretera, con algunas carreteras nuevas, particularmente en la zona norte, la zona más pobre, más desconectada, más abandonada durante mucho tiempo. Vamos a terminar la carretera Colotlán-Aguascalientes el próximo año y en el 2024 terminamos la carretera Bolaños-Huejuquilla. Vienen también proyectos de infraestructura de salud que van a ser emblemáticos, el Instituto Regional de Cancerología, que estaremos terminándolo antes de que termine la administración, o el Hospital Civil de Oriente, el tercer Hospital Civil de Guadalajara, en el municipio de Tonalá. Entonces creo que vienen cosas todavía muy importantes, pero sobre todo, Miguel, lo que me da tranquilidad es que está garantizado el presupuesto que se va a requerir para hacer esto y que hay un plan de obras ya en marcha, es decir, no estamos hablando de proyectos en el aire o de proyectos sueltos, también habrá proyectos en los que tenemos que trabajar para definir hacia dónde caminar en el futuro. Pongo algún ejemplo, cómo resolver el problema de la salida de López Mateos, el acceso sur de la ciudad. Se está haciendo un ejercicio de consulta para tener un proyecto ejecutivo en esta misma administración y ver si lo que tenemos que hacer es una vialidad alterna, un sistema de transporte especial, un segundo piso. Se está platicando y dialogando con la gente para encontrar una solución técnica en un ejercicio que nunca antes había hecho. Y definiciones, por ejemplo, como el sistema de transporte al aeropuerto, que estamos tratando de arrancarlo ya, pero que aún si no lo arrancáramos en esta administración, vamos a dejar los proyectos que se requieren para que esto camine. Entonces vienen obras importantes, pero también viene un ejercicio de planificar el desarrollo del Estado a futuro, de construir los acuerdos para que eso camine, y bueno, pues ya vendrán los tiempos políticos para que la gente decida y tome su decisión sobre si hay que darle continuidad a esta visión o si hay que cambiar el rumbo. Un solo comentario en torno a lo del transporte, que es clave. ¿Cómo le hizo usted para convencer a los empresarios que eran verdaderamente muy riñosos para la forma como operaban? ¿Cómo logró usted hacer este nuevo sistema que finalmente logró conjugar a los esfuerzos de todos? Sí, en 1 año y medio logramos hacer lo que no se pudo hacer en 12 años. Hacer todas las rutas empresa, pasar del modelo hombre-camión al 100% de las rutas empresa. Pudimos hacer el sistema de pago electrónico que nunca nadie había podido lograr. Hoy con una tarjeta te puedes subir a todo el sistema de transporte público de la ciudad. Y yo te diría, más que como un secreto, yo te diría, creo que hay una cosa que resume el cómo lo hicimos. Le demostramos a los transportistas que yo no era parte del negocio, como sucedía en el pasado. Es decir, el problema era la corrupción. Y ahí a lo mejor sueno un poco como el presidente, ¿no? Pero es cierto, hay muchos problemas que están vinculados directamente a la corrupción. Si el gobierno es parte del negocio, pues entonces conviertes un servicio público en un negocio. Eso es lo que le pasó al transporte público. Entonces, yo no tengo ni camiones, ni permisos de taxi, ni mototaxi, ni nada que se le parezca. Me senté con los empresarios para hablar de frente y con claridad de cómo el transporte público puede seguir siendo un negocio, pero primero es un servicio de calidad. Y ellos pusieron voluntad. Tengo que decirlo porque en muchos momentos yo lo señalé como obstáculos para que el modelo funcionara, pero creo que todos entendimos que ahora las cosas se estaban haciendo con reglas claras, que era una apuesta de a de veras. Me imagino que hubo dudas en el camino. No es fácil, por ejemplo, para cambiar el modelo de la ruta que circulaba en Periférico, una de las rutas más famosas de la ciudad, y poder formar una ruta empresa para hacer mi macro periférico fue un proceso de negociación y de construcción de acuerdos muy complejos. Eso a veces no se ve, pero todo este proceso para llegar hasta donde hoy estamos y tener un sistema de transporte que hoy pinta distinto, no hemos terminado, pero vamos avanzando muy bien, creo que habla de la capacidad para construir acuerdos y de la voluntad de todos los actores para poner cada quien de su parte y caminar juntos hacia adelante. Claro. Oiga, señor gobernador, ayer hablaba sobre pues estos exfuncionarios, ¿no?, que ya están enfrentando procesos en el escenario que está por venir en este tema del combate a la corrupción y el de no tener más privilegios, ¿qué es lo que sigue? Pues seguir predicando con el ejemplo primero,
que si alguien dentro del gobierno, porque nadie está exento de la corrupción, ningún gobierno está exento, y si hay alguien que no haya entendido el mensaje, va a pagar las consecuencias de sus actos. Entonces, primero, disciplina en casa, para entender que en estos 2 años de cierre tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de los recursos públicos, y el que no lo entienda, insisto, habrá de enfrentar la justicia. En segundo lugar, pues de reforzar el mensaje de que en Jalisco no hay ni perdón ni olvido. Quien haya robado, quien haya hecho un uso indebido de los recursos públicos, tiene que enfrentar a la justicia, y me da mucho gusto que el sistema estatal anticorrupción esté funcionando, que la Fiscalía esté dando ya resultados. Es un fiscal anticorrupción que no puse yo, por cierto, hay que recordar eso. Es un fiscal anticorrupción que ha demostrado que tiene un compromiso serio para que estos actos de corrupción no queden en historias de impunidad. Y bueno, pues yo quisiera preguntarles a ustedes, que conocen a fondo la historia política reciente de este estado, pues en qué sexenio habían estado funcionarios como los que han estado en la cárcel en este sexenio. Es decir, ya no voy a decir nombres, incluso algunos de ellos son hasta mis amigos, pero aquí no hay lugar para amistades. Es un asunto de aplicación de la ley de forma clara y concreta, y creo que en ese sentido el sistema estatal anticorrupción va dando poco a poco resultados, lo cual me da mucho gusto. Gobernador, ya que me estamos platicando un poco de aplicar la justicia, ¿qué es eso? No es nada más detener a alguien y privarlo de la libertad. De lo que se trata es de que se aplique la ley. ¿Cuál es su evaluación hasta este momento del desempeño del Poder Judicial? También se habla mucho de que para que el Estado avance, tiene que administrar la justicia. Creo que ha habido un proceso de ajuste interno también que va caminando. Yo creo que en una primera etapa, con Ricardo Suro como presidente del Supremo Tribunal, se dieron pasos importantes, pero Daniel Espinosa creo que ha hecho un trabajo muy serio, muy profesional. Ha habido una relación de trabajo conjunto con el Poder Judicial y también con el Poder Legislativo. Igual que nosotros, está enfrentando intereses y resistencias importantes. Vimos ayer apenas muestras de cómo estos procesos de depuración del Consejo de la Judicatura, de los juzgados, pues generan sacudidas de quienes se sentían dueños del Poder Judicial. Pero eso me parece que habla también de un presidente y de un pleno del Supremo Tribunal que entienden que hay nuevos tiempos, que no se podía seguir por el camino por el que iban. Han sido un refuerzo muy importante en la estrategia de seguridad, porque entendimos todos el momento que atravesábamos y cerramos filas para poder hacer de la impartición de justicia un cimiento importante de la agenda de seguridad en el Estado. Entonces yo le tengo un enorme respeto a Daniel como presidente y un agradecimiento a todos los que son parte del Poder Judicial, porque creo que han hecho su parte para que Jalisco siga caminando. Quiero aprovechar y me le adelanto un poquito a Miguel. Hay que echar lámina aquí. Entre paréntesis, gobernador, porque creo que todavía nos quedan temas para hablar de lo que ha sido el ejercicio administrativo, pero ha ido varias veces a Estados Unidos. Aquí en Jalisco usted ya sabe quiénes están reconociendo el trabajo que se realiza, conoce las voces críticas. Cuando va a Estados Unidos, ¿qué le dicen los paisanos? ¿Cómo nos están viendo desde allá? Pues lo primero es que agradecen que el gobierno de Jalisco voltee a ver a una población que nos aporta tanto. No hay que olvidar que Jalisco fue el año pasado el estado que más remesas recibió de todo México, ya primer lugar nacional. Y eso habla del trabajo que ellos hacen allá. Nuestros paisanos en Estados Unidos son historias de lucha, de éxito, de esfuerzo que hay que reconocer. Y el mantener comunicación con ellos para mí es un enorme privilegio. No voy, Jonás, a pasear, voy a reunirme con ellos, a establecer agendas de trabajo. Tenemos ya 3 oficinas funcionando en Estados Unidos que han sido de gran utilidad, porque cuando hablas, por ejemplo, de que Jalisco está rompiendo todos sus récords de inversión extranjera directa, que Jalisco está rompiendo todos sus récords históricos de exportaciones, pues no es producto nada más de la casualidad. Es producto, primero, del trabajo de los empresarios, que han hecho de verdad, y aprovecho para reconocerles a los empresarios y empresarias de Jalisco todo lo que han hecho por nuestro estado, porque en medio de la adversidad, la pandemia, en tiempos tan difíciles, no han dejado de invertir, de creer, de trabajar. Y eso nos ha permitido, insisto, tener los indicadores económicos más sólidos de la historia de Jalisco. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos y la comunidad de jaliscienses allá representa un soporte muy importante con el que queremos tener comunicación, pero al mismo tiempo no podemos perder de vista que es nuestro principal socio comercial, que las agendas de trabajo en el terreno económico ya no solo son entre naciones, a veces se dan entre estados nacionales y gobiernos subnacionales o estatales, y que cuando tú vas a Estados Unidos, a Washington, a Chicago, a Los Ángeles, que es en donde hemos concentrado nuestro trabajo, porque además son las zonas en las que más comunidad de mexicanos hay muchas, pero en esas tenemos nuestras 3 oficinas, pues lo que hemos podido hacer es una agenda de trabajo en materia económica, de intercambio cultural. Por ejemplo, acabamos de tener por primera vez en la historia las fiestas de octubre, o una parte de las fiestas de octubre en Los Ángeles.
Entonces son cosas que a mí me llenan de orgullo porque más allá de la distancia con los jaliscienses en Estados Unidos, tenemos que fortalecer los lazos y tenemos que reconocerles lo mucho que nos aportan como Estado. Una cuestión que también es de orden nacional, gobernador, es el tema de la seguridad enfocada con las Fuerzas Armadas. ¿Qué visión tiene Jalisco al respecto? Porque finalmente pues hay una serie de contradicciones con las decisiones que se están tomando. Yo creo que lo que hay que entender, Miguel, es que se ha planteado un falso debate, desde mi punto de vista, porque nadie cuestiona, cuando menos yo no cuestiono, que el ejército sea parte en este momento de la agenda de seguridad. Lo necesitamos y el ejército ha sido con Jalisco muy solidario. La Guardia Nacional ha sido una institución con la que hemos tenido una gran coordinación. Con la agenda de seguridad, en Jalisco no hemos jugado a la política. Nos hemos coordinado, nos hemos entendido y hemos trabajado y hemos logrado reducir a menos de la mitad el problema de la inseguridad en el Estado. Hay a quien no le gustan las cifras y dice, no, las cifras del gobernador no son mis cifras, son las cifras del Sistema Nacional de Seguridad que se comparan año con año. Evalúas cómo va Jalisco y podemos decir con mucho orgullo, Miguel, no con echando las campanas al vuelo ni cantando victoria, pero sí con orgullo podemos decir que 4 años después de haber iniciado nuestro gobierno, logramos que Jalisco esté por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total, donde están todos los delitos. Eso teníamos más de una década sin lograrlo. Y ese logro es producto del esfuerzo de todos, pero hay que decirlo de esta manera. Eso no significa que nosotros creamos que el ejército tiene que perpetuarse en las tareas de seguridad pública. Ese es un error. Eso es la militarización de la que se habla, con la cual no estamos de acuerdo. El ejército está participando en esta coyuntura y lo que tendrá que hacer el Estado mexicano es fortalecer las policías locales, fortalecer las policías civiles, para que en el tiempo tengamos un modelo que pueda funcionar eficazmente. Lo que se está haciendo no lo compartimos, pero creo que no significa y no debe de confundirse con una descalificación al trabajo del ejército. Al contrario, ayer lo reconocí en el informe de seguridad. Cada resultado que hemos presentado en materia de seguridad, la reducción en la incidencia de robo de vehículos, de robo de transporte, de robo de casas, de negocios, de personas, tiene que ver con un trabajo conjunto y lo vamos a mantener así hasta el último día del gobierno. Gobernador, no podemos dejar de preguntarle y sobre todo también que el auditorio todos, ¿no?, conozcan este tema relacionado con la Universidad de Guadalajara, el presupuesto destinado y también me gustaría saber su opinión sobre lo ocurrido el día de ayer. Mira, ayer vi que el rector se fue cuando presenté los datos de la universidad. Pues la verdad incomoda mucho, entiendo, porque la verdad y los números son contundentes. En el último año del gobierno anterior, gobierno, por cierto, del cual el hoy rector fue secretario de Finanzas, gobierno del PRI, destinaba el 48% del subsidio ordinario a la universidad y el gobierno federal el 52%, 48%. Nosotros hoy destinamos el 49.6%. Más de lo que la ley nos obliga. Es el presupuesto más alto de la historia para la universidad. Le destinamos más dinero a infraestructura educativa que lo que destinó jamás el gobierno anterior, del cual él fue secretario de Finanzas. Pero al final de cuentas, pues inventando números y torciendo las cifras, pretenden engañar a la comunidad universitaria. Yo quiero decirle a todos los universitarios de frente que mi cariño por la universidad viene de orígenes muy, muy profundos. Mi padre fue rector de la universidad, entiendo el papel que la universidad juega para todos los jaliscienses y vamos a apoyar a la universidad en todo. Pero si somos claros también, se acabó el dinero destinado para los negocios de Raúl Padilla. Eso les molesta mucho, los enerva, los hace enojar, los hace ir a gritar, los hace sacar a los jóvenes con engaños a manifestarse. Pero no importa, tenemos que resistir, porque ese proceso para lograr que la universidad se libere de ese yugo, para que la universidad vuelva a ser libre, para que la comunidad universitaria reaccione y se dé cuenta que hoy el dinero que el gobierno destina a la Universidad de Guadalajara es para pagar maestros, para hacer escuelas, para que los jóvenes tengan educación, no para que Raúl Padilla haga negocios. Es todo el problema, Gaby. Entonces, pues eso genera jaloneos, pues sí. ¿Cuándo has visto una universidad en México que tenga un partido político? La universidad no es para eso. Claro. ¿Cuándo has visto una universidad que tenga secuestrados posiciones en el Poder Judicial que fueron ayer a manifestarse como si yo tuviera que ver con los despidos en el Poder Judicial? A lo que voy es, lamento mucho que las autoridades universitarias y el grupo que controla la universidad, porque no es la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara somos todos, yo soy egresado de la universidad, soy universitario y me siento muy orgulloso de serlo. La comunidad universitaria tiene que entender que ese grupo que secuestró a la universidad no puede seguir lucrando con ella. Y yo voy a hacer
lo que está a mi alcance, hasta el último día de mi gobierno, para que eso suceda y no nos vamos a doblar. Entonces, pues sí, la verdad incomoda, pero la verdad hoy es que el gobierno de Jalisco destina el mayor presupuesto de la historia para la Universidad de Guadalajara. Gobernador, el tiempo casi se nos va a terminar y no podemos dejarlo ir sin que nos platique un poco de política. En el ambiente nacional ya están en franca campaña diferentes funcionarios. Aquí en Jalisco se han cuidado mucho las maneras, aunque todos sabemos quiénes tienen deseos de ir adelante. ¿Cuál es su evaluación de lo que es la política con miras a la reforma electoral el 2024? Bueno, vienen tiempos duros, sobre todo por la discusión de la reforma electoral y los intentos por desarmar nuestro sistema democrático. La verdad, yo veo enormes riesgos en ese tema, pero más allá de ese debate de carácter legislativo, lo que también entiendo es que se van a acelerar ya los tiempos políticos, que habrá quienes se empiecen a mover en lo local, es normal, habrá que estar nosotros, sobre todo concentrados, en lo personal concentrado en mi tarea como gobernador. No me voy a distraer con campañas anticipadas, Jonás. Más que aspiraciones personales, yo tengo un compromiso con los jaliscienses, lo voy a cumplir hasta el límite, lo mejor posible. Y bueno, pues los tiempos políticos van a tomar fuerza, se van a volver más intensos. Pero en Jalisco yo veo condiciones de gobernabilidad que nos van a permitir seguir adelante y sobre todo veo sensatez de los actores y muy en especial del proyecto que he encabezado durante todos estos años. Pues lo que te puedo decir es que hay unidad, que hay claridad de propósitos y que creo que vamos a tener la inteligencia suficiente para concentrarnos en las tareas de gobierno y perfilar un proyecto que nos permita seguir con la confianza del pueblo de Jalisco. Hablando de Jalisco, perdón, Miguel, los actores públicos se están comportando a la altura, digamos, fuera de lo que es el ámbito donde usted se desenvuelve. Los actores públicos. Los otros partidos, los otros aspirantes, sí, muy bien. No van a reventar nada. No, hay una muy buena comunicación con los partidos políticos con los que se puede platicar. Estamos con capacidad para dialogar con todos los sindicatos, con todas las universidades, con todas las organizaciones empresariales. Lo que pasa es que luego por un tema en específico se piensa que Jalisco está en un conflicto permanente. No, hombre, lo que hay en Jalisco es capacidad para encontrar acuerdos. Precisamente es la manera como explicamos desde el inicio del programa cómo hemos podido avanzar. No puedes estar de acuerdo con todos, pero estamos de acuerdo con la enorme mayoría de los actores políticos en la manera como tenemos que ponernos de acuerdo, cómo superar nuestras diferencias y cómo encontrar el entendimiento que se necesita para que Jalisco no se detenga y siga caminando. Rapidísimo, gobernador, del tema del INE, ¿cuál es la percepción que tiene usted con lo que se quiere hacer? A ver, se está haciendo una valoración en Movimiento Ciudadano con mucho detalle que estamos analizando, pero en principio lo que yo veo es una decisión inexplicable de modificar el diseño institucional que tiene nuestra democracia, con, me parece, la evidente intención de tomar controles y de destruir lo que tanto trabajo ha costado construir en este país. Yo no estoy de acuerdo con esa ruta, no quiero anticipar una posición hasta que no tengamos muy bien digerida el planteamiento de la reforma, pero en principio lo que vemos de saque pues me parece muy grave, me parece lamentable y me parece una muy mala señal, porque al final de cuentas el 24 se tiene que jugar con reglas claras, con piso parejo y sin tratar de secuestrar a las autoridades electorales. Claro. Pero pues una buena oportunidad, digamos, para demostrar que hay diálogo, ese equilibrio y contrapeso que hace falta en la política nacional. Puede ser Ojalá. un gran tema, ¿no? Ojalá, porque el tener diferencias no debería determinar siempre en una confrontación. Tener diferencias debería abrir un espacio para el diálogo y el Congreso tiene esa oportunidad. Ojalá suceda, ojalá se escuchen todas las voces. En el caso de Jalisco, por ejemplo, en la reforma sobre el tema de la Guardia, se decidió hacer un ejercicio de parlamento abierto para escuchar a todos. Y antes de tomar una decisión, más allá de si la reforma está aprobada ya o no a nivel federal, creo que lo que es importante en este momento es, tiene que haber voluntad de diálogo. Y yo espero que así sea en el tema de la reforma electoral. Gobernador, antes de que terminemos, también preguntarle, le quedan 2 años al frente del Estado, usted dice hasta el último día trabajando en los proyectos. ¿Se va debilitando Enrique Alfaro con el término del periodo? Al contrario, me siento, Jonás, mejor que nunca en mi vida. En la calle el ánimo de la gente, la respuesta de la gente es increíble. Estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo, porque a veces eso no se ve. Yo estoy todo el tiempo recorriendo Jalisco, le he dado 4 vueltas al Estado, soy el único gobernador que ha hecho eso, 4 vueltas completas a Jalisco, y lo que yo encuentro es
un gran respaldo, un ánimo de solidaridad y de apoyo al trabajo que estamos haciendo en el gobierno. Claro, hay quien no está de acuerdo con nosotros, pues es normal, no existen gobiernos de apoyos unánimes, pero la verdad, Jonás, me ha tocado vivir distintos momentos en mi carrera política con altibajos en términos del ánimo social, y hoy lo que veo es un enorme respaldo, lo que veo es muchas ganas de ayudarnos a seguir trabajando, y bueno, pues no es fácil gobernar hoy en día, son tiempos difíciles, y cuando eres gobernante y puedes salir a la calle todavía y puedes tener el respeto y el respaldo de la gente, eso vale muchísimo. Me siento muy bien. Con una campaña donde no aparece su nombre, pero sí le dicen... Pinche pelón. Ajá. Es que así... ¿Cómo le fue? ¿O cómo le está yendo con la campaña? Muy bien, porque al final de cuentas, Gaby, pues, se trata de hablar en un lenguaje distinto al de los políticos tradicionales. ¿Para qué hacer un culto a la personalidad saliendo en todo yo, mi cara? Lo que salió, el informe lo que busca es que la gente evalúe el trabajo del gobierno como lo hacen, y pues a mí no me dicen señor gobernador. A mí me dicen Alfaro, a mí me dicen Pelón, así me dicen y me siento muy cómodo con eso. Pues sí. ¿Verdad? Claro, claro. Ayer yo también le iba a protestar a Mara Robles. Oye, pues si no es por gusto. Ser pelón es un honor. Pues, Bueno, me voy a cortar el pelo también. Ponte a la moda. Muchas gracias. gracias, Bueno, gobernador. Muchas gracias por el espacio. Muy Gracias a amable los... por estar con nosotros. Muchas gracias. y Gracias por la compartir invitación. esto. Gracias, vamos a una pausa y regresamos.